Entonces, como pueden ver, la presentación de hoy tiene que ver, de hoy y la próxima semana, tiene que ver con un tema sumamente importante, que es la inteligencia emocional. Muchas de ustedes tal vez han escuchado el concepto de que es importante desarrollar la inteligencia emocional, que ¿verdad? Como un tema que no es nuevo, pero que sí ha tenido mucha importancia porque ha venido a romper un esquema, y el esquema es de que, por ejemplo, antes, hace muchísimos años, cuando ustedes y yo estábamos en el colegio, uno o era inteligente o no era inteligente, por no decir que era bruto, ¿verdad? Y esta teoría de la inteligencia emocional ha venido a demostrar que no necesariamente tener un IQ alto eh, implica necesariamente inteligencia en sí, ¿ok? Y vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición por qué es que también la inteligencia emocional juega un factor muy importante dentro de lo que es el aprendizaje, dentro de lo que es el desarrollo de la persona en sí. Y aunque definitivamente la inteligencia, el coeficiente intelectual es sumamente importante también, no es absoluto. ¿Ok? Entonces vamos a concentrarnos en esta parte. El creador de esta teoría de inteligencia emocional es Daniel Goleman. Y él tiene pues varios libros que si ustedes los pueden conseguir es sumamente interesante toda la información que él da con respecto el desarrollo de estas inteligencias emocionales y de estas facultades, habilidades. Él habla en su primer libro de que el IQ o coeficiente intelectual contribuye solo al 20% del éxito en la vida. O sea, que hay un 80% ahí flotante, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con mi capacidad de entender matemáticas, ciencias y estudios sociales, sino que va más allá, tiene un papel más importante y le da muchísimo más peso a lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional, que conocemos como IQ. Él se enfoca en 5 áreas específicas del desarrollo de estas habilidades, que son empatía, automotivación, autoconocimiento o autoconciencia, el manejo de las relaciones y el manejo de las emociones. Lo que él plantea en su teoría es que una persona que tiene desarrolladas estas habilidades puede tener muchísimo más éxito que una persona que es brillante a nivel intelectual. Habla, por ejemplo, de que los test que hacemos los psicólogos, los test de inteligencia, no abarcan la totalidad de lo que es el desarrollo humano, sino que, y ahorita lo vamos a ver, lo que se enfocan son en específicas áreas del aprendizaje y que no es, digamos, contundente en cuanto a medir la inteligencia. Habla también de que hay dos mentes, por decirlo así, que trabajan totalmente independientes, que es la mente que piensa y la mente que, digamos, siente. Entonces no es físicamente como algo que mi cerebro está dividido físicamente está dividido en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. No necesariamente es físicamente lo que él plantea, pero sí habla de que hay una parte que gobierna en nuestro cerebro las emociones y una que es la que piensa y que estas están en constante interacción. Estas dos partes del cerebro funcionan de forma independiente, o sea que no dependen una de la otra. Por otro lado, también habla de las emociones poderosas, que digamos, como que se entrometen, por decirlo así, con el pensamiento claro. Y digamos, les doy el ejemplo de la ansiedad. Cuando estamos muy ansiosos, la ansiedad cae dentro de la categoría de las emociones. Si estoy muy ansioso o, por ejemplo, si estoy muy triste o tengo algún problema, ustedes ven que les cuesta un poco más concentrarse, que no pueden ejercer, digamos, como funciones diarias de la misma forma, no son lo efectivos que generalmente son porque están, digamos,
como pensando en eso. Entonces, a eso se refiere con que esas emociones poderosas interfieren en lo que es el pensamiento claro, el razonamiento claro diario. El objetivo de estas, del manejo de estas emociones es tratar de controlar y equilibrar tanto la emoción como la razón. O sea, en realidad él no habla de que una tiene que ser más que la otra, pero sí le da muchísima más importancia a lo que son las emociones. Habla también, buenos días, doña Carmen. Buenos días. Daniel Goleman también habla de un fluir, cómo se sienten las personas cuando se involucran plenamente en una tarea, en algo que les motive. Si ustedes se dan cuenta cuando ustedes están tal vez, o los chicos incluso, trabajando en algo que realmente les gusta, es como un fluir, ¿verdad? Ellos lo hacen y no les cuesta. A veces hay chicos que son súper buenos en matemáticas o son súper buenos en videojuegos y uno los ve en eso y se desempeñan súper bien, ¿verdad? Entonces, él habla de que cuando yo tengo esta automotivación también se da eh, este fluir natural porque es parte tal vez de lo que puedo realizar, además que me motiva porque lo estoy haciendo bien, porque recibo feedback positivo, ¿verdad? También habla de la importancia de la retroalimentación, que dice que es como la moneda de cambio en cuanto a lo que son la inteligencia emocional. Y que, por ejemplo, recibir feedback constante es una forma. Doña Carlos, usted me apaga el micrófono, por favor. Gracias. Y que recibir feedback es una forma de crecimiento. Cuando yo le doy feedback a alguien o retroalimentación de lo que está haciendo bien o de lo que podría mejorar, siempre y cuando lo haga de la forma correcta, va a generar un crecimiento en esa persona. ¿Okay? Y también habla de que muchas veces no necesariamente, por ejemplo, tener un grupo de un coeficiente intelectual muy alto va a ser sinónimo directo de éxito, sino que se enfoca igualmente en el desarrollo y la determinación de las emociones y de la inteligencia emocional, de este coeficiente emocional que les explico. Como se van dando cuenta, la división es entre coeficiente emocional y coeficiente intelectual. Muchas veces se ha percibido que es como una batalla. Entonces, no, es que yo tengo que ser más inteligente emocionalmente, yo tengo que ser más inteligente eh, intelectualmente, pero en realidad es un complemento y a lo largo de los años lo que se ha determinado es que la inteligencia, como ustedes saben, es parte genética y ya lo habíamos hablado en otras charlas, pero también se puede desarrollar, el IQ se puede desarrollar, cosa que hace muchísimos años no se conocía de esta forma. De la misma forma, las inteligencias emocionales se desarrollan con la práctica y de eso va a ser nuestra segunda charla, la de la próxima semana, y ahí se los dejo para que ya se queden intrigadas. ¿Okay? Cuando se trata de felicidad y éxito, plantea igual Goleman, en la vida la inteligencia emocional es tan importante como la capacidad intelectual. Era lo que les comentaba. No necesariamente un IQ alto es inminentemente relacionante con éxito. Y eso es lo que plantea esta persona y lo que se ha probado a través del tiempo. Y esto es, por ejemplo, si ustedes piensan en resolución de conflictos, eso es parte de lo que es una inteligencia emocional desarrollada, cuando puedo resolver una situación, cuando puedo resolver un conflicto de forma productiva. Esto cae dentro de la categoría de inteligencia emocional. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Entonces, para resumirles un poco, ¿qué es el concepto de inteligencia emocional? Y lo vemos como la habilidad de entender, usar y manejar nuestras propias emociones. ¿Ok? De tal forma que me puedo comunicar efectivamente
puedo tener empatía con otras personas, puedo, digamos, como manejar las situaciones de tal forma que si de repente viene un reto, viene una situación, puedo manejarlo y minimizar el conflicto. ¿Okay? Todo esto con estas habilidades emocionales que vamos a hablar más adelante. Si tienen alguna pregunta, nada más me dicen o escriben en el chat, porque yo no estoy viendo la pantalla. Entonces, yo tengo. A ver, doña Renata, cuénteme. Usted dijo que la importancia de cómo de hacer una comunicación correcta para atingir esta inteligencia emocional. ¿Qué sería esto? Con respecto al feedback, doña Renata, que hablé al principio. Sí. Ok. Por ejemplo, hay ciertas formas de dar feedback que se separan de lo que es la crítica. Cuando, por ejemplo, yo le digo a alguien, es que estás haciendo eso demasiado mal, deberías hacerlo así como yo lo hago, ¿ok? Ya eso implica un juicio, eso no da crecimiento. Pero, por ejemplo, si yo empiezo a decir como, mira, esto que estás haciendo me parece muy bien, qué bien que lo estás haciendo, esto te salió perfecto, me encantó esto que le pusiste, me parece que tal vez si le agregas esto, esto y esto, podría mejorar tu trabajo. ¿Ok? Es diferente el enfoque. Esa es la retroalimentación a la que Goleman se refiere, la retroalimentación que produce crecimiento y que no necesariamente va a generar una crítica que definitivamente va a generar que yo me cierre a lo que la otra persona está diciendo. ¿Okay? Ese es el feedback, digamos, que se refiere el que genera crecimiento. ¿Sí, sí quedó claro, doña Renata? Perfecto. Sí, muchísimo. Bienvenida, Gracias. Gabriela. Ok, entonces, a ver, hay una pregunta en el chat. Ah, ok. Ok, seguimos entonces. Ustedes saben, o si no saben, les cuento, el cerebro eh, tiene muchas divisiones y hay partes que se especializan, por decirlo así, en unas áreas y hay partes del cerebro que desarrollan o se especializan en otras áreas. Entonces, como les había dicho al principio, Goleman define esto como un cerebro emocional y un cerebro intelectual, lo cual no es físicamente probado, sino que nada más es como él, digamos, lo explica. Pero en realidad a nivel físico sí tenemos las pruebas de cómo se manejarían, digamos, como la parte intelectual y la parte emocional en diferentes partes del cerebro. Los científicos aseguran que la parte emocional del cerebro fueron las primeras en evolucionar, digamos, todas esas partes que vamos a ir viendo ahorita. Y no voy a entrar en detalle porque primero las confundo todas, pero sí, digamos, vamos a verlo por encimita. Tiene que ver todo con todo lo que es el sistema límbico, que es el centro, digamos, como de las emociones apasionadas, ¿verdad? Eh, Luego viene lo que es el tronco encefálico, que también ahí es parte de lo que influye dentro del aprendizaje y la memoria. La parte pensante del cerebro es la neocorteza, donde digamos lo que se conoce más o la principal parte son los lóbulos frontales, que es donde se procesan todo lo que son las funciones superiores mentales, funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con organización, con memorización. Y luego tenemos la amígdala, que ustedes la pueden ver en esta parte de aquí. Esta es como la amígdala y es la que se conoce como, digamos, el centro del desarrollo de las emociones. ¿Okay? Entonces, hay un concepto que a mí me encanta y se llama el secuestro de la amígdala. ¿Okay? Y esto es, si ustedes más o menos me van siguiendo, quiere decir cuando yo pierdo total control sobre mi emoción y entonces, por ejemplo, alcé en ira y me fui a gritarle a alguien por algo que hizo. ¿Ok? Eso es un secuestro de las emociones.
¿Por qué? Porque no estoy en control de lo que estoy haciendo. Ahí me pasó algo, no lo pensé, sino que reaccioné inmediatamente y le dije a esa persona hasta lo que se iba a morir y ya después bajé. Es como un subonazo y después ya bajé y después uno está como, ay no, Dios mío, bueno, dice, no lo hubiera hecho, pero ya lo hice, ¿verdad? Eso es cuando nuestras emociones nos secuestran, ¿ok? Y no le damos pie a la parte de la razón también, que es cuando primero pienso. Ustedes les dicen muchas veces y bueno, es como un discurso que siempre las mamás nos dicen, y es como, pero es que ¿por qué no pensaste lo que ibas a hacer? ¿Por qué te fuiste directo a hacerlo? ¿Verdad? Uno tiene que siempre analizar primero los pros, los contras, cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Eso es muy sabiamente la forma de manejar estas situaciones. Cuando yo estoy y he podido desarrollar bien estas habilidades emocionales, quiere decir que va a haber un balance entre lo que siento y la reacción que voy a tener. ¿Okay? Muchas veces se habla de que es como un combate entre una y otra. ¿Quién sale primero? ¿Quién sale primero? Obviamente la amígdala es muy instintiva, ¿verdad? Y va a reaccionar de una, pero donde ya entra la razón, donde entra todo como les decía antes, la neocorteza en acción, entonces este balance es lo que va a hacer que las reacciones sean más productivas. Entonces, en, fin, en lugar de irme directo hacia esta persona y pegarle 4 gritos, ¿verdad? Voy a calmarme, voy a pensar bien qué fue lo que pasó, incluso por qué me está afectando tanto esto que esta persona hizo, ¿verdad? Y ponerlo en contexto y después tomar las acciones que sean más productivas. Entonces aquí volvemos a la pregunta de doña Renata del feedback. Ok, si esa persona realmente hizo algo que estaba muy mal y que me afecta, entonces yo le puedo dar el feedback, pero de la forma correcta. Acordémonos que generalmente cuando yo le pego 4 gritos a una persona, ya ahí rompí la comunicación. La otra persona no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, no está recibiendo la información y puede que sea información importante, pero ya por solo la forma de estar pegando gritos, ya la persona se cerró. Entonces ahí yo corté la comunicación. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, cuando la mamá se enoja muchísimo con el hijo por algo que hizo y le empieza a pegar gritos. El chiquillo o el adolescente no están recibiendo la información y no están recibiendo el mensaje, ¿verdad? Entonces lo mejor siempre es, primero, calmarse, eh, poner en práctica las técnicas de mindfulness que vimos la semana antes de vacaciones, muy importante, entrar en la reflexión y en el zen, y pensar y tomar las acciones necesarias, pero con calma. ¿Okay? Esto demuestra un balance importante dentro de lo que son las emociones y la razón. ¿Okay? Ustedes pueden ver aquí en la pantalla digamos, como yo lo puse como IQ versus EQ, pero en realidad, como les digo, no es una batalla, sino que es un complemento. Generalmente, para medir la inteligencia, muchos test lo que hacen es, por ejemplo, medir memoria, el campo visual, el procesamiento de la memoria visual y espacial, el conocimiento del mundo, lenguaje, fluidez de razonamiento, memoria de trabajo, memoria de ejecución, funciones ejecutivas más bien. Y esto se hace por medio de varios ejercicios. Entonces los ejercicios van a medir qué tanto, por ejemplo, o qué tan elevada o no tengo yo, por ejemplo, en la memoria de trabajo, o cómo puedo yo desarrollarme con respecto al lenguaje, asociaciones de palabras y esto. Entonces eso me va a dar, digamos, un rango que es lo que nosotros conocemos típicamente como el coeficiente intelectual, ¿verdad? Que está ahí como que el 100, 110 es como uno normal, de ahí para abajo ya tiene algunas dificultades y de ahí para arriba es como más dotado, diría uno, pero bueno. Y la inteligencia emocional es identificar emociones, evaluar, por ejemplo, los sentimientos en otras personas también, poder identificar, bueno, esta persona está un poco enojada, mejor no le voy a hablar todavía,
o está muy feliz, qué bueno. El control de las emociones propias también, como les decía antes, cómo no llegar a ese punto de quiebre, por decirlo así. Cómo percibo las emociones de las otras personas, sus acciones y cómo las manejo también a nivel interno. Usar el uso de estas emociones también para la comunicación social o la interacción social y cómo me relaciono con otros, cómo trabajo, por ejemplo, en equipo. Soy de las personas que generalmente me impongo ante los otros o soy de las personas que escucha, que ve las ideas, aunque yo tengo las mías, pero digo, bueno, voy a ver qué tienen que decir las otras personas, ¿verdad? Entonces, esto es un poco, digamos, y tal vez ahí ya voy terminando, la introducción, porque sí es la introducción, de lo que son la inteligencia emocional y por qué es importante desarrollarlas. Si ustedes se dan cuenta, el mundo por muchos años se ha enfocado en la inteligencia, el IQ, el coeficiente intelectual, y cómo, por ejemplo, entonces tengo que ir a la escuela, tengo que ir a desarrollar mi cerebro, mis habilidades ejecutivas, tengo que ir a desarrollar mi memoria y tengo que aprenderme todo esto, y se ha enfocado muchísimo más en esas cosas. Gracias a Dios, de un tiempo para acá, se le ha dado también más importancia a todo lo que son estas habilidades emocionales. ¿Y por qué? Y aquí se los pregunto yo a ustedes y si alguien quiere participar. ¿Por qué creen ustedes, después de ya todo esto que vimos, que es tan importante, tanto como el coeficiente intelectual, desarrollar el coeficiente emocional? Si alguien me quiere hablar o quiere dar un ejemplo de por qué creen que es importante o si piensan que no, también es válido. Las agarré por sorpresa. Ok, se me pusieron muy tímidas hoy. ¿Qué problema? Ok, la importancia que tiene es precisamente llegar al balance de la vida. Ok, no importa, por ejemplo, o no es tan relevante que yo tenga un coeficiente intelectual súper alto si no puedo manejar la forma en la que me comunico con las personas o la forma en que las emociones de las personas me afectan a mí. O si no puedo, por ejemplo, trabajar en equipo porque no, como yo soy tan inteligente, yo soy el que tengo toda la verdad y no, esta es mi idea y yo sé que esto es lo único que funciona, entonces no puedo trabajar en equipo. ¿Okay? Entonces, esa es, digamos, como básicamente la importancia que genera el desarrollo de estas habilidades emocionales. Si ustedes logran, perdón, voy a leer, logran relaciones más exitosas en el trabajo, definitivamente y a nivel personal, gracias, doña Caro, definitivamente. El coeficiente intelectual no garantiza una vida plena y feliz. Gracias, doña Gabriela. Precisamente, esas son las razones por las cuales debemos enfocarnos en esta parte de las emociones, cómo manejarlas. Por ejemplo, hay ciertas condiciones en la humanidad que nos llevan a situaciones complejas, en las que yo tengo que resolver un conflicto, llego a un punto donde hay un problema y tengo que resolver un problema. Una persona con un coeficiente intelectual alto podría resolver ese problema de forma mecánica. Ok, si esto tiene que ser, vamos por acá y entonces si yo hago esto, pasa esto, ¿verdad? Pero una persona con inteligencia emocional desarrollada puede llegar a ese problema y plantear varias soluciones y empezar, digamos, incluso hasta probar, ok, bueno, si me voy por aquí, vamos a ver qué pasa, no resultó, bueno, me voy por acá, el jueves mañana tengo una charla con los chicos precisamente no es de esto, pero sí es de goal setting. Y tengo el ejemplo de Thomas Edison, el que hizo el bombillo, el que inventó el bombillo. Él fracasó 100 veces, un poquito más de 100 veces, en lograr crear este bombillo. Imagínense si él no hubiera tenido como una buena inteligencia emocional, tal vez se hubiera dado por vencido y dice como no, no, ya aquí no hay para dónde. Ya traté demasiadas veces, ya fracasé y no lo logré.
¿ok? Sin embargo, él siguió tratando hasta que finalmente llegó al éxito, llegó y desarrolló el bombillo que conocemos hoy. Un poquitito más desarrollado ahorita, pero sí. Entonces, eso es, digamos, lo que tiene que ver, la capacidad que tengo. En otra charla hablamos de la resiliencia, esa capacidad que tengo de que a pesar de que no me salió bien la situación, puedo levantarme, puedo seguir adelante, puedo plantear nuevas estrategias, nuevas soluciones. Y eso hace, como decía doña Caro, que yo tenga éxito en mi trabajo, en las relaciones con otras personas. No sé si tienen por el momento alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer. Ok, la próxima semana vamos a estar hablando de cómo desarrollar estas habilidades emocionales, ok, que también es la siguiente parte. Hablamos mucho de que sí, que es importante tenerlas y todo, pero ahora, ¿cómo llego al punto de que puedo desarrollarlas en mí mismo como adulto y en mis hijos, en las personas que están alrededor incluso? ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando un poquitito de eso. Eh, y de las 5 habilidades o los 5 enfoques en los que Goleman habla, que es el autoconocimiento, súper importante, que parte de aquí toda digamos, como el desarrollo de las otras emociones. A partir del conocimiento que yo tenga de mí mismo, como les decía en el ejemplo anterior, lo que esta persona hizo me afectó demasiado, pero ¿por qué realmente me afectó? ¿Ok? Eso es un autoconocimiento, la forma en la que me relaciono con los otros, y pues todas estas condiciones. Entonces, si no tienen ninguna pregunta o comentario, estaríamos por aquí. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado y espero que la charla les haya funcionado y que les haya traído